toca mi puerta, clamo a ti en necesidad, Dios de las alturas, tus brazos siento con ternura, cuando el dolor hace llorar, en el sufrimiento grito en silencio. Profunda es tu misericordia, Dios de promesas. Clamo a ti, me dices, contigo estoy. Podrá la tierra temblar, podrá el cielo caer, podrá el mar secarse, pero a quién yo temeré si tú estás conmigo. Si tú estás conmigo. Cuando el temor llega a mi ser y la inseguridad toca mi puerta, profunda es tu misericordia, Dios de promesas. Clamo a ti, me dices, contigo estoy. Podrá la tierra temblar, podrá el cielo caer, podrá el mar secarse, pero a quién yo temeré. Podrá la muerte acercarse, podrá el mundo enloquecer, podrá la vida acabarse, pero a quién yo temeré si tú estás conmigo. Si tú estás conmigo. 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 Podrá la tierra temblar, podrá el cielo caer, podrá el mar secarse, pero a quién yo temeré. Podrá la muerte acercarse, podrá el mundo enloquecer, podrá la vida acabarse, pero a quién yo temeré si tú estás conmigo. Si tú estás conmigo. Cuando el temor llega a mi ser, Dios de promesas, tú estás conmigo. Hola, estoy muy contenta de poder darte la bienvenida nuevamente a un nuevo amanecer. Estoy segura que los consejos que la doctora Solórzano trajo para ti el día de ayer fueron de gran bendición para tu familia, que pudieron aclarar un poco más tu mente en cómo preparar los alimentos de una manera más sana y saludable, y también de cómo incorporar un poco de tiempo para el ejercicio físico, ya que esos son dos elementos muy importantes para que como familia disfrutemos de una salud plena. Quiero agradecerte nuevamente la oportunidad de poder llegar a tu hogar. Espero que haya sido de bendición y quiero recordarte
que todas las noches durante esta semana estaremos contigo a las 7:30. Puedes encontrarnos a través del canal de YouTube El Ministerio Sin Paredes. Puedes invitar a otras personas a que también disfruten y sean bendecidas de estos grandes temas que hemos preparado con mucho cariño para ti. Tú has sido nuestra gran motivación y el versículo que repito nuevamente de Isaías 43:19, en donde Dios nos dice: yo hago nuevas todas las cosas y pronto saldrán a luz. ¿Te puedes imaginar? Si tú deseas mejorar tu vida, la de tu familia, el Señor a través de estos temas lo va a lograr. Hará nuevo todo aquello que tú quieras cambiar y pronto lo verás porque Él lo sacará a la luz. Y no solo lo verás tú, lo verá tu pareja, lo verá tus hijos, lo verán las personas con las cuales te rodeas. Así que bienvenida nuevamente al tema número 3. Hoy tenemos a la licenciada en leyes, Flor de María Wilhelm. Ella, igual que todas las demás, es una mujer como tú y como yo, que tiene sus retos y sus luchas. Es una mujer también, madre de 3 hijos. Ella es madre de Andrea, de 27 años, de Germán Andrés, de 25, y de Melanie, de 22. Disfruta de sus 3 hijos, vive en Tennessee y disfruta también del poder compartir contigo los conocimientos que Dios le ha dado. No sé, quizás en la vida de alguna de ustedes se encuentre la necesidad de salir de alguna adicción, de algo que te tenga prisionera y que tú ya estés cansada y que necesites la libertad para poder disfrutar de una vida plena. Hemos invitado a la licenciada Wilhelm para que ella te traiga los consejos necesarios que te ayudarán a lograr la libertad. Que Dios te bendiga. Prepara tu mente, prepara tu corazón, prepara papel y lápiz para anotar todos los consejos que te darán la libertad y traerán a tu vida un nuevo amanecer. Que Dios te bendiga. Hola mis queridas amigas, soy la licenciada Flor de María Wilhelm y estoy muy contenta de estar con ustedes en este día. Les quiero dar la bienvenida a este seminario, como todos los días, Amanecer. Hoy vamos a platicar un poquito de las prisiones. Como todas sabemos, una prisión es un lugar en el que se custodia a los condenados o a los presuntos culpables de un delito. Es la pena de privación de libertad. Día a día, como profesionales del derecho, vemos como muchas personas son encarceladas, enfrentando prisiones físicas y considerados por la ley como autores de un determinado delito. Esto es muy penoso y eso afecta en gran manera a estas personas, porque es una prisión física, a la cual afecta la libertad del ser humano. No obstante, hay otras formas de privación de libertad y otro tipo de prisiones. En esta ocasión me refiero a las prisiones espirituales. ¿Cuáles son las prisiones espirituales? Las cárceles o prisiones espirituales son reales, procuran la destrucción de las personas. Esto forma parte de las estrategias del enemigo para acabar con la creación más preciosa de Dios, que somos tú y yo. No sé cuál es la razón por la que tú te sientes en prisión, pero hay prisiones que no tienen rejas y sin embargo nos ahogan y nos inmovilizan, nos atrapan y restringen nuestra libertad. La actitud con la cual nos enfrentamos a ellas es lo que va a determinar cuán libres seremos. Vivimos en un mundo que está envuelto en una crisis espiritual, en donde el vacío existencial contamina la vida cotidiana. Muchas veces dejamos pasar por alto estas prisiones, y en especial las espirituales, ya que el autor de tal prisión, y me refiero a la espiritual, es Satanás. Vivir encerrado o encerrada en las prisiones que Satanás nos pone es un error. Dios está dispuesto a ayudarnos a salir de cada una de ellas, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Aquellos que han estado en prisión saben muy bien que estar prisioneros es no gozar de libertad y es como estar bajo el mando de algo o de alguien, y no es nada bueno, ni es nada bueno sentirse así. Asimismo es cuando nos sentimos presos del dolor, de la angustia, del odio, de la amargura, del egoísmo, el orgullo, la maldad, la falta de perdón, desesperación, falta de fe, debilidad
y muchas otras cosas que Satanás usa para mantenernos prisioneros. Cuando se lo permitimos y cuando él logra hacer eso, nos logra atrapar y aprisionarnos y difícilmente podemos obtener la libertad, aunque con la ayuda divina es posible ser libres de esas prisiones del enemigo. Y eso se obtiene únicamente con fe y oración. Satanás constantemente nos está poniendo trampas y observa atentamente cada movimiento que damos. Cuando estamos a punto de caer en su trampa, él fragua un plan mayor para terminar de atraparnos en esas redes que él tira, y si lo logra, goza al ver cómo hemos sido presa fácil para tales prisiones. Una de las trampas que más usa Satanás es el rencor, y muchos de los que han sido lastimados por otros guardan rencor porque no desean perdonar y así entran en la prisión donde Satanás quiere tenerlos. Otra de las trampas es el temor. Ahí es donde Satanás quiere ver a muchos prisioneros, porque muchos por temor al final no luchan ni logran nada. Creen que deben acercarse a Dios por temor y no por amor. Otra de las trampas es el odio. Es una de las prisiones que más personas y hasta cristianos tiene encerrados. Hay muchas trampas de las que se vale Satanás para aprisionarnos. El adulterio, la mentira, el engaño, la ira, la envidia y los celos, la falsedad, la maldad, todo lo que sea pecado es una prisión del enemigo y debemos ir de rodillas ante Dios para no caer en tales prisiones. Nada que venga de parte del enemigo aportará ningún beneficio para ti ni para mí. Dios desea que seamos libres y no prisioneras de las trampas del maligno. Si tú te encuentras prisionera o prisionero de cualquier trampa que el mal ha fraguado contra ti, los tuyos y tu familia, Dios te puede hacer libre. Ninguna prisión de Satanás podrá alcanzarte si mantienes tu vista fija en Dios, si mantienes una comunión estrecha con Dios y si te mantienes con fe orando a Dios. Por más que Satanás intente hacerte caer en sus trampas, no lo logrará, a menos que se lo permitas. Tú y yo somos los únicos que podemos derrotar al enemigo, y esto no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Juntos con el ejército divino podremos hacer que el enemigo sea quien caiga en su propia prisión. No debemos ignorar que Satanás está en constante ataque y que sus áreas favoritas para atacar son tu hogar, tu familia, tu carácter y todo lo que él encuentre que le sirva para atraparte en sus redes. El carácter es una de las áreas que trabaja con más interés, ya que a través del carácter nos quiere hacer caer por nuestras emociones. En esta área nos puede hacer caer con la ira, con el enojo, el rencor. Esas son solo algunas de esas prisiones de las cuales nos quiere ver prisioneros. El egoísmo y el orgullo son prisiones en las cuales muchos caen y el adulterio es otra de la cual a muchos se les hace fácil caer y difícil salir. La fornicación, la perversión, el exhibicionismo, la pornografía también son prisiones del enemigo y muchos caen convirtiéndose en un prisionero del mal. La vanidad y el mantener la belleza para no envejecer es otra prisión del enemigo, ya que muchos gastan lo que no tienen con tal de verse bien, sin importar cuánto les cueste, y a muchos les ha costado hasta su propia vida. Eso es vanidad, ya que muchos de los que se preocupen de su aspecto externo se preocupan menos del interno, que es el que Dios se fija. ¿De qué vale una persona si gasta tanto dinero por verse bien, si alberga rencor, odio y resentimiento en el corazón? La belleza física es temporal, mas la del corazón permanece y pocos se fijan en la belleza del alma. Con eso no les estoy diciendo que debemos mantenernos desarregladas, sucias. No, debemos siempre estar de la mejor manera y hermosas como princesas que somos de un Dios, de nuestro Rey. Todos aquellos que caen prisioneros de las trampas de Satanás, a sabiendas, se hacen esclavos del mal. Cristo nos librará de las cárceles espirituales siempre y cuando no acariciemos el pecado que quiere atraparnos. Todos los seres humanos estamos expuestos a los ataques de Satanás. No podemos permitir que siga invadiendo nuestro territorio sin hacer nada. Recuerda que en Cristo tenemos asegurada la victoria y nos corresponde librar las batallas contra Satanás y sus huestes de maldad. El Señor Jesús impartió claras instrucciones.
de cómo ser libres de las prisiones espirituales en las que busca meternos Satanás a todas las personas. Jesús le contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. La palabra del amado Maestro es tan reveladora porque pone de presente que si nos descuidamos e incurrimos en pecado, Satanás tendrá derecho legal para esclavizarnos. Ese es el mayor problema de quienes, aún siendo cristianos, consideran que no hay ningún problema en abrir puertas a la maldad. Tremendo error. El mundo de las tinieblas toma fuerza, pero el mensaje también es alentador porque nos enseña que si nos sometemos a Dios, si caminamos de su mano, Jesús mismo nos hace libres de toda atadura al pecado. Él rompe prisiones, trampas, ataduras y cadenas del maligno. No importa si es una atadura a la inmoralidad sexual, un hábito del que consideras que no puedes salir, o quizás el temor, la duda, el desánimo, la incredulidad o el deseo incluso de morir, entre muchas otras cosas. Lo importante es que Cristo nos puede hacer libres. ¡Qué gran noticia!, ¿no crees? Querida amiga, no importa cuál sea la cárcel o la prisión en la que estamos presas. Si queremos ser libres, clamemos a Jesucristo. Reconozcamos que Él es el único que puede liberarnos. Solo Él puede librarnos de la prisión en la que estamos cautivas. Su palabra lo garantiza. No hay otra forma de resolver el problema del pecado, sino que únicamente a los pies de Cristo. Si no lo hacemos, Satanás mantendrá nuestros ojos y nuestros oídos cerrados para que no seamos libres. Pero si acudimos con fe a Cristo, Él nos hará libres y Satanás quedará vencido. Lucas 4, 18 y 19 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Juan 8:32 también nos dice que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Igualmente en ese mismo capítulo, en el versículo 36, se nos dice que el Hijo os hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Seamos libres gracias al poder divino de nuestro buen Dios. Para los cautivos y los presos espirituales, si nosotros nos sentimos de esa forma, la Biblia nos dice que Jesucristo fue ungido para publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este mensaje hermoso dado por Isaías es para todos los que se encuentran cautivos en cárceles espirituales. Primera de Juan 2:16 nos habla de los apetitos de la carne y estos son los nuestros. Son deseos inmoderados con los cuales nacemos todos los seres humanos. Cada ser humano es controlado por mucho o por poco por sus propios deseos insanos y pecaminosos. Los hombres no se pueden cambiar de afuera hacia adentro. Solo hay una fuerza poderosa que puede hacer esta labor y esta fuerza se llama Jesucristo. Si tú estás en esta situación, búscalo. Él es tu solución. Hay dos mundos que corren paralelamente y uno es el mundo literal que todos vemos y el otro es el mundo espiritual que nadie puede ver. Y en este mundo espiritual hay fuerzas que alimentan los deseos pecaminosos de los seres humanos. Podemos recordar el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén. En Eva estaba el poder espiritual que vino desde afuera y alimentó ese mismo deseo de la carne que quizás ya había en la mente de Eva. Ese poder que vino de afuera era por medio de una serpiente. Cuídate y busca a Cristo. Él te ama y quiere darte la libertad. ¿Qué son realmente las prisiones espirituales? Son aquellas que Satanás utiliza para enjaularnos, aquellas a las que nosotros nos encerramos a veces nosotros mismos. La vida de Pedro es un poderoso ejemplo que la palabra de Dios nos muestra de cómo ser liberados de estas prisiones. En Hechos 12, Pedro es encarcelado por el rey Herodes,
Miles de personas en Jerusalén estaban siendo salvadas por las maravillas de Dios y Herodes se sintió amenazado, por supuesto. Cada vez que Dios se mueve sobrenaturalmente a través de su pueblo, eso enfurece al enemigo. Ahora Herodes había puesto su mirada en Pedro y Hechos 12:3 nos dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, esto es, la Pascua. Herodes se había propuesto algo: ejecutar al creyente más valiente en la Pascua, la observancia más sagrada de la iglesia, para atemorizar a los cristianos y silenciarlos. Herodes envió escuadrones de soldados para capturar y vigilar a Pedro. Y el versículo 4 de Hechos 12 nos dice: y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. El significado de sacarle revela que Herodes iba a martirizar a Pedro públicamente. La palabra tomado en este pasaje no solo significa agarrado, más bien significa un poder que va mucho más allá del nuestro. Pedro no solo estaba bajo la detención de un principado gubernamental, él estaba encerrado por un poder espiritual que estaba manipulando a un hombre poderoso, a Herodes, con fines totalmente demoníacos. ¿Estás tú familiarizada con este tipo de prisión espiritual? Tal vez estés en una ahora mismo. Piensas: Señor, he orado miles de veces, pero nada cambia. ¿Cómo voy a conseguir ser liberada? Lo que leemos a continuación en Hechos 12:5 cambia todo. Y Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este es algo tan importante porque esa pequeña palabra, pero, transforma la imagen completa. El enemigo está en esta escena rugiendo como un león, pero el león de Judá también está en movimiento. Está a punto de revelarse a sí mismo y a cambiarlo totalmente todo. Me encanta esa imagen, la imagen que dice oración sin cesar. En este versículo, un pequeño grupo de hombres y mujeres humildes teniendo una reunión de oración, todos. Como muchos cristianos, probablemente tenían poca influencia en su mundo. Sin embargo, las paredes de la prisión más gruesas no tenían ninguna posibilidad contra sus poderosas oraciones. Vamos a los versículos 6 y 7. Y nos dicen: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas de seguridad de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando Pedro miró a su alrededor, vio que sus cadenas habían caído, pero que los guardias estaban cegados a esto. Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que veía una visión. Eso también lo podemos ver en el versículo 9. Lo que sucedió después es el corazón de este mensaje. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma y salieron. Ese es el versículo 10. El hecho de que sirvamos a Dios no significa que no habrán tropiezos e incluso ataques de nuestro adversario espiritual, Satanás. Solamente Cristo tiene poder para hacernos libres de las cárceles espirituales. Él ya pagó por nuestras almas en la cruz. Nos compró a precio de sangre, de su preciosa sangre. Tú puedes salir de la prisión. Basta que rindas tu vida a Cristo Jesús. Las prisiones espirituales no son para siempre porque Cristo nos puede sacar de allí si se lo pedimos. Así se trate de una adicción que consideres incontrolable. Hoy es el día para que rindas tu vida a Jesús. Puedo asegurarte que no te arrepentirás. No sigas prisionera espiritualmente. Dios tiene enormes bendiciones para tu vida y basta que las tomes y hagas uso de ellas. No obstante, es necesario que rompamos todas las cadenas, no en tus propias fuerzas, sino en el poder de Jesús, nuestro Señor. Recuerda, tú fuiste criada para ser libre. Ya vimos entonces que en la vida tendremos 2 opciones.
Una, vamos a elegir estar presas. Si somos presas de algún vicio, si existe algún pecado que nos domina y nos atormenta, arrepintámonos en este momento, pidamos perdón a Dios, oremos para que Cristo nos libere. Él nos puede ayudar. Ayunemos si es necesario, clamemos sin cesar para que la sangre de Cristo nos libere de la cárcel del pecado. Y la otra opción es estar libres. Es decir, tú eres de las que ya salieron de la prisión, hoy viven en la gracia de Dios y perseveran en la fe. Sé una reportera de Dios y coméntales a todos lo que Dios ha hecho en tu vida y dale esas buenas nuevas a todas las personas que tú conozcas. Hay diferentes tipos de prisiones y en este momento yo quiero hablarles de otro tipo de ellas, la cual es las adicciones. El mundo de las adicciones es muy amplio y variado. Prácticamente se puede ser adicto a casi cualquier cosa y se da cuando la persona llega al punto de que pierde el control sobre la conducta adictiva en cuestión. Podemos clasificar las adicciones en dos grupos. Primero, en función de si la conducta tiene que ver con el consumo de una sustancia, tanto legal como ilegal. O segundo, si por el contrario el problema tiene que ver con el realizar la propia conducta. Hoy también quiero hablarles de otro tipo de adicciones, también muy importantes en la interacción con otras personas, y estas son las adicciones emocionales. Hay adicciones a sustancias. De entre todas las adicciones, las más conocidas suelen ser aquellas que tienen que ver con el consumo de sustancias. Veamos algunas de ellas. La primera, podemos mencionar rápidamente algunas de ellas, es el alcohol. El alcohol es una de las adicciones más comunes en el mundo. Dado que el alcohol es una sustancia legal, pero sus efectos sobre la salud son muy graves. Además de problemas de salud, el alcohol fomenta comportamientos de forma más agresiva y peligrosa para uno mismo y para las demás personas también. En muchas ocasiones, detrás de un delito está el consumo de esta sustancia. Otra de ellas es la nicotina. Y ustedes ya saben que esta sustancia es la que causa la adicción al tabaco. El tabaco, al igual que el alcohol, es legal. Sin embargo, parece que hay una mayor conciencia, una conciencia social más grande sobre sus efectos perjudiciales. La nicotina es una sustancia que altera el funcionamiento del cerebro de forma significativa, provocando la adicción. El humo del tabaco es responsable de enfermedades respiratorias, como otro tipo de enfermedades, tanto el cáncer en los pulmones como en la laringe y también problemas del corazón, como infartos y accidentes cardiovasculares. Podemos hablar también de otra adicción, los psicofármacos. Conseguir psicofármacos no es algo tan sencillo como puede ser comprar una caja de aspirinas, dado que muchos de ellos requieren de receta médica para que se puedan comprar. Sin embargo, esta restricción no impide que haya personas, tanto pacientes psiquiátricos como gente sin necesidad de tomar psicofármacos, quienes hayan desarrollado una adicción a este tipo de sustancias. Cada psicofármaco tiene un perfil diferente y puede implicar efectos secundarios muy variados en función de la dosis y del tipo de droga que sea. Otra adicción es a la cafeína y en los últimos años, especialmente en el campo de la psicología, se ha debatido mucho sobre si se debe considerar el abuso de sustancias con cafeína como una adicción verdadera. Sin embargo, el abuso de cafeína reúne requisitos suficientes para ser considerada una adicción, dado que puede afectar la salud de las personas cuando no pueden separarse de la cafetera. Otra muy especial y muy delicada son los opiáceos. De entre los opiáceos, la heroína es probablemente la más conocida. El consumo de esta sustancia implica serios problemas de salud, especialmente para el corazón y los sistemas, el sistema nervioso central, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Los esteroides es otra adicción. Los esteroides son sustancias muy utilizadas sobre todo en el mundo del deporte. En la mayoría de los casos se tratan de variantes sintéticas de testosterona utilizadas para aumentar de forma rápida y con poco esfuerzo la masa muscular. El abuso de estas sustancias implica efectos varios, aunque los más preocupantes son problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares y la ginecomastía. El cannabis, la adicción al cannabis o mayormente conocido marihuana, de entre todas las drogas ilegales, el cannabis es una de las más consumidas.
especialmente porque se puede cultivar en cualquier jardín, aunque la planta requiere de algunos cuidados especiales. Se puede decir que el cannabis tiene muchos efectos no deseados sobre la salud de quienes lo consumen. Se ha visto que tiene repercusiones a nivel cognitivo, deteriorando el nivel de inteligencia, memoria y la capacidad de hablar fluidamente. Se la ha relacionado con el desarrollo de trastornos mentales, tales como la esquizofrenia. Hay otro tipo de adicciones, además de estas, las adicciones de comportamiento, ya que las adicciones a las sustancias no son las únicas de las cuales se puede abusar. El realizar conductas de forma descontrolada y que puedan repercutir negativamente en el desempeño de la persona también se consideran conductas adictivas. Vamos a ver los principales comportamientos que pueden desembocar en adicciones. Primero, la pornografía y el sexo. El sexo es una parte importante dentro del matrimonio. Sin embargo, el hacerlo se puede volver en un problema cuando se dedica gran parte del tiempo a esta actividad, ya sea en compañía o solo, utilizando la pornografía para llegar a la excitación sexual. La pornografía, de hecho, es una conducta que se puede volver extremadamente adictiva. Esto puede implicar una serie de problemas y efectos no deseados a la hora de tener una relación sexual real con otra persona. Otra adicción a la que podemos mencionar es el juego. La adicción al juego, ya sea en forma de apuestas deportivas, póker, ruleta, tragamonedas o cualquier otra forma de sacar el dinero mediante el azar, se está convirtiendo en un serio problema en la actualidad. La sociedad todavía no está lo debidamente sensibilizada ante esto, viéndolo como simplemente un mero pasatiempo. La ludopatía o adicción al juego es un trastorno serio que puede implicar desde la pérdida del valioso tiempo que podríamos utilizar y dedicar de forma mucho más productiva, y también el gasto de enormes cantidades de dinero, pudiendo generar cuantiosas deudas. Como se está a la expectativa de recibir el premio, la persona no deja de continuar jugando, entrando en un ciclo que puede no tener fin. Otra adicción es a la comida. La alimentación es una necesidad básica. Como todos sabemos, si no comemos, no podemos morir de inanición. El problema viene cuando se transforma en algo que controla nuestras vidas, haciendo que se pierda por completo el control sobre el momento en el que se tiene que alimentar. La adicción a la comida es el problema más destacado en los trastornos de conducta alimenticia, en donde la persona pierde el control e ingiere cantidades exageradas de comida, sintiéndose terriblemente mal después. La consecuencia más grave de la adicción a la comida es la obesidad, algo que en las últimas décadas se ha transformado en una auténtica epidemia en el mundo occidental, y de ello se derivan muchas enfermedades como la diabetes, el cáncer, problemas gastrointestinales, problemas de movilidad y muchos otros. Hay algo muy especial que también puede ser una adicción para nosotros y son las nuevas tecnologías. Estas han invadido totalmente todos los aspectos de nuestra vida. Tal es el caso de los teléfonos móviles, los ordenadores, los videoconsolas y todo tipo de dispositivo electrónico que se puede encontrar en prácticamente cualquier lugar. Es por ello que se ha desarrollado una importante dependencia a estos dispositivos y los necesitamos a veces para nuestro día a día. No conocen otra cosa y especialmente quiero hacer mención a la adicción al Internet y a las redes sociales. Mayormente visible muchas veces en los jóvenes, aunque se ve a muchos adultos con esta dependencia también, ya sea para documentarse o para jugar juegos online o para comunicarse con amigos y con familia. Cabe decir que la culpa no es de la persona adicta a esto, sino a cómo se ha ido configurando la propia sociedad en los últimos años. Otra adicción pueden ser las compras. La adicción a las compras, si bien no es una conducta adictiva muy conocida, tiene como principal problema el de gastar altas cantidades de dinero en productos y servicios que no son necesarios. Además, en muchos casos se corre el riesgo de no solventar los verdaderos compromisos familiares por no tener con qué cubrirlos, no tener los fondos suficientes porque se han gastado en compras innecesarias. El trabajo puede llegar a considerarse una adicción. Con la intención de conseguir el máximo beneficio para la familia, el propio trabajo puede convertirse en una adicción.
surgiendo en los últimos años el término workaholic para hacer referencia a esta situación. Si bien trabajar es algo necesario para poder subsistir, el hecho de darle el mayor papel al trabajo antes que a los otros aspectos de la vida, como son las cosas espirituales, las relaciones familiares, personales, la relación con los amigos y el cuidado de los hijos, o simplemente el invertir un poco de tiempo en aficiones propias. El consejo que se puede dar con respecto a este tipo de situación es que se deben hacer las cosas con equilibrio. Se debe ser consciente de cuándo es necesario parar y desconectarse del trabajo. Mis queridas amigas, existen otro tipo de adicciones y estas son las emocionales. Y puede que este tipo de adicciones resulten ser las menos conocidas, pero el hecho de que se depende de alguien o que uno es adicto a estar triste no es tan lejano como se puede pensar. Son muchas las personas quienes, tras haber estado largo tiempo saliendo quizás con alguien, pero que acaban de romper, aún sienten la necesidad de estar con esa persona que la han perdido, es decir, dependen emocionalmente de ellas, algo que puede afectar seriamente en el desarrollo de la persona, quien sufre esta peculiar adicción, no teniendo la suficiente motivación para buscar una nueva relación o una nueva pareja o atreverse a estar soltero o soltera. Las adicciones son prisiones. El diccionario define la adicción como rendir la voluntad a algo de manera obsesiva. El gran peligro en la adicción es el hecho de rendirse, de entregarse a otro poder permitiendo que la voluntad se torne pasiva. Muchos adictos niegan que hayan entregado su voluntad e insisten en repetir: yo puedo abandonar esto en cualquier momento, yo no tengo ninguna adicción. Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17 nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero las cadenas no se rompen hasta que no decides entregarte al poder del Espíritu Santo. Cuando nos entregamos en las manos y en el poder del Espíritu Santo para ser liberados, Él lo va a hacer. Primera de Pedro 2:11 dice: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Las adicciones y las costumbres destructivas, lamentablemente, son muy comunes en nuestro mundo actualmente, pues vivimos en una sociedad totalmente adictiva. Ya mencionamos que hay muchas de ellas, como el consumo de cigarrillos, el abuso de alcohol o drogas, así como hay muchas personas que son adictas también a los tranquilizantes. Ya dijimos también que cada día hay más personas que son adictas al internet y a las redes sociales, o que pasan muchas horas diarias en la televisión, sin dejar atrás la cantidad de esclavos a la pornografía, lo cual es algo alarmante. Muchos cristianos luchan en secreto con estos hábitos y no buscan ayuda, a veces por vergüenza. Pero, ¿qué es una adicción o un hábito destructivo? La adicción o hábito destructivo es aferrarse a un comportamiento o a una sustancia o a una actividad o persona que nos causa daño. ¿Tú te consideras que tienes vacíos que has intentado llenar por medio de cosas ajenas a Dios? Si es así, el Señor Jesucristo le mostró esto a una mujer adicta a las relaciones con las personas. Y en Juan 4:16-18 podemos ver la historia de la mujer samaritana cuando Jesús le pregunta y le dice que ella no tiene marido. Y Jesús le contesta y le dice: no tienes marido porque 5 has tenido y el que actualmente tienes no es tu marido. Hay muchos casos, relatos en la Biblia donde podemos observar este tipo de situaciones. Raíces de la adicción. ¿Cuáles pueden ser las raíces de una adicción? Si vamos a la Biblia y vamos a Romanos 7:14-19, podemos encontrar que hay muchas raíces de la adicción, pero las adicciones, ya sean drogas, alcohol, gratificaciones personales, pornografía, perfeccionismo o negativismo, generalmente se manifiestan como el deseo de escapar a diversas circunstancias. Todas las adicciones tienen una raíz espiritual. El ser humano es rebelde y egoísta por naturaleza. Desea reconocimiento y satisfacción. La adicción es un reflejo directo de nuestra atadura interna a este pecado de rebelión. La sanidad no es completa hasta que no se haya cortado con esta atadura.
Las adicciones no solamente tienen causas espirituales, sino consecuencias espirituales. Hay muchas maneras en que las adicciones pueden ser destructivas y pueden llegar a destruirnos física y espiritualmente. Hay formas, por ejemplo, de idolatría espiritual que crean adicción, consumen energías y llevan a la autodestrucción. Crean una barrera entre el adicto y Dios, impiden la obediencia a su palabra y finalmente perpetúan el pecado. Muchas veces la persona es llevada a la adicción debido al abuso del que fue víctima en la niñez. Por ejemplo, una violación, el rechazo, una mala imagen de sí mismo, falta de perdón, culpa o aflicción. Si en la herencia familiar existen comportamientos de este tipo, hay que tomarlos en consideración y lidiar con ellos. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre la raíz que causó la adicción o que la está causando actualmente, ya sea tuya o de la persona por quien estás orando, y busca la sanidad y la liberación en esa área. La Biblia nos habla de prisiones del pasado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con mano fuerte y brazo extendido, dice la Biblia. Es decir, con la poderosa ayuda de Dios, pero hubo un proceso arduo y doloroso para poder lograrlo, y esto fue debido a costumbres y mentalidades del pasado. Muchos cristianos batallan con problemas porque son prisioneros de su pasado, y esto les impide su crecimiento espiritual en el presente. Estas ligaduras pueden tener sus raíces en herencias espirituales negativas y terminan consolidándose y saliendo a la luz al abrir alguna puerta, dándole al enemigo el derecho legal, digamos, de poder entrar. Segunda de Corintios 12, 20 y 21 nos dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Hay síntomas que acompañan una adicción. Es importante que revises si los siguientes síntomas de adicción no forman parte de tu carácter: negación de la realidad, manipulación, ira contenida, orgullo, egoísmo severo, irresponsabilidad, agresividad o mentir constantemente. Voy a mencionar algunas señales que nos indican si en nuestras vidas hay una adicción o un hábito destructivo. Primero, la obsesión mental. ¿Qué es? Es cuando una idea fija se instala en nuestra mente, la cual controla los pensamientos y aunque queremos librarnos, no podemos. La segunda es la negación. Es cuando el mundo nos está aplastando y decimos: todo está bien, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿Yo, adicto? Yo no. Lo que pasa es que tengo algunos problemas y necesito unos tragos los fines de semana para relajarme. O simplemente decimos: yo amo a ese hombre, por eso permito que me golpee, por eso permito que me humille. O cuando decimos: el alcohol a mí no me hace daño, a los que beben sí, porque ellos beben todos los días. Bueno, dijo alguien más, la marihuana es una planta. Si tú tuvieras los problemas que yo tengo, me entenderías. Te pondrías en mi lugar, y otras tantas frases que podemos escuchar. Primera de Juan 2:4 dice: el que afirma lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. La pérdida de control es otra de ellas. Hay una pérdida de control porque la persona ya no es dueña de su voluntad. Es como si alguien más se apoderara de nuestros pensamientos. Las prisiones a las adicciones traen muchas consecuencias negativas. Al principio, las adicciones producen algún tipo de placer, una gratificación, un estado de falso bienestar, pero luego comienza a destruir tu vida. ¿Cómo comienza la adicción y los hábitos destructivos? ¿Cómo se pueden iniciar? Primer paso, ante una primera experiencia con una actividad, con una persona o con una sustancia que logra cambiar tu estado de ánimo en forma instantánea. Segundo paso, la persona no ha sufrido consecuencias negativas y sigue recibiendo la gratificación y los efectos placenteros que le generan las personas, la actividad o la sustancia a la cual es adicta. Tercer paso, comienzan a aparecer los problemas y las pérdidas, pues aquello
A lo que se aferra empieza a deteriorarle. Se desencadena la autodestrucción. Cuarto paso, quedamos atrapados, prisioneros. A pesar del dolor y el sufrimiento, la persona se aferra más a aquello que la tiene esclava. Quinto paso, la ruina. Ya no le importa la vida. Se nota el deterioro moral, económico y espiritual. Ya no le importa nada. Muchas de estas personas terminan en la prostitución, en la indigencia, en el manicomio, en la cárcel. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de muerte. ¿Cómo podemos entonces liberarnos de las adicciones y de los hábitos destructivos? La Biblia nos habla de la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A su vez también 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hay muchos cristianos que con el nuevo nacimiento sufren muchos cambios en su manera de vivir, pero aún tienen problemas con el carácter. Y cuando recordamos lo que nos dice Romanos 7:19, que dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La consejería cristiana es una herramienta muy importante en la restauración emocional y ocurre luego de un periodo de tiempo. Aunque llegamos a ser nuevas criaturas, instantáneamente en Él, en Cristo Jesús, también estamos en el proceso de conformarnos a su imagen. Recordemos que sin Cristo somos impotentes ante nuestras adicciones o hábitos destructivos y además no sabemos cómo manejar nuestras vidas. La falta de dominio propio nos debilita y es cuando sentimos la necesidad de buscar la ayuda de Dios. Hay 7 pasos para caminar en libertad. Estos 7 pasos son muy sencillos, pero son muy importantes. El primero es, identifica el área de conflicto. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cualquier área de atadura a la que debas prestarle atención. 2. Confiesa y arrepiéntete delante del Señor de los pecados que el Espíritu Santo te muestre. 3. Perdona por decisión propia. Todo lo que veas que es una atadura, inclusive perdónate a ti misma, libérate y desecha todo sentimiento que culpe a Dios y déjate de culpar a ti misma. 4. Recibe el perdón de Dios y su sanidad. 5. Renuncia al pecado y cierra la puerta en cualquier área por donde el enemigo pudiera entrar. 6. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a romper con los patrones de conducta a los que estás acostumbrado. Y 7. Permite que el Espíritu Santo vaya formando en ti cada día la imagen de Cristo. Que Dios nos ayude a ser libres de toda adicción y de toda prisión y de todo lo que nos perjudica y perjudica nuestras vidas. Que tengan una semana muy bendecida y llena de victoria. Quiero orar con ustedes antes de retirarnos. Querido Señor, gracias por tu amor y tu bendición. Gracias, Señor, por estas charlas, estas pláticas del seminario que han sido de gran bendición para nuestra vida. Querido Dios, queremos agradecerte por Jesús, que murió en la cruz y nos compró con su sangre preciosa y nos limpió con su sangre, Señor. Gracias por eso. Querido Dios, te queremos pedir por todas las personas que están escuchando en este momento, que tú puedas hacer con ellas, que tú puedas liberarlas, que tú puedas, Señor, soltarlas de sus prisiones espirituales, prisiones emocionales, prisiones físicas que puedan tener. Por favor, Señor, las ponemos en tus manos de amor. Quédate con ellas en Cristo Jesús. Amén. Que tengan una semana bendecida y llena de victoria. Agradecemos a la licenciada Flor de María Wilhelm por este tema tan motivador, empoderador, que nos impulsa al deseo de ser libres y como dice la palabra del Señor, y la verdad os hará libres. Dios desea que vivamos vidas plenas en libertad. Que Dios te ilumine y te ayude a lograr la libertad. Y nuevamente te invito al día de mañana. Tendremos un tema interesantísimo titulado 24 horas. 24 horas, que nos lo traerá la licenciada María José García Lau. Ella es licenciada en diseño industrial y nos estará presentando este tema tan necesario para ti, para mí,
para todas las mujeres, 24 horas, no te lo pierdas, por este mismo canal de YouTube, PT Roberto B. Solórzano, 7:30 de la noche. Y como siempre, nos vamos a despedir con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea siempre tu nombre. Muchísimas gracias porque tú eres el dador de la libertad. Gracias, Señor, porque tú tienes la llave que puede abrir cualquier prisión en la que nos encontremos encerradas. Por favor, bendice a mi amiga, a mi hermana que escuchó este tema el día de hoy. Empodérala, Señor. Hazla confiar en que ella tiene las herramientas necesarias para disfrutar de una plena liberación en Cristo Jesús. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén.